las últimas horas el INDEC ha dado a conocer los nuevos números de la inflación del último mes. Y la Fundación FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, ha medido de una manera muy particular con su famoso changómetro qué es lo que se pierde en el bolsillo de la gente. David Miazo es el economista en jefe de FADA. David, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto estar conversando con vos. Muy bien. Bueno, David, ¿cómo analizamos lo que ha perdido el poder adquisitivo de los cordobeses y los argentinos en este último mes en base a la suba de productos y lo que ha sido el aumento de la canasta básica? Bien, bueno, con una inflación del 3,9%, que nos da una inflación en los últimos 12 meses del 50,7% y una inflación anualizada, es decir, si llevamos este 3,9 a todo un año, es del 58%, lo cual está bastante dentro de las expectativas que hay para este 2022, que estaría en torno al 55-60%. Es una inflación alta que es, lo que tiene es que en una economía que no funciona bien, es muy difícil que los salarios vayan acompañando esa inflación. En los últimos 4 años los salarios perdieron el 20% del poder de compra. Esto significa que si a precios de hoy vos consumías por 100, hoy solamente podés estar consumiendo por 80, y eso es lo que todos sentimos en nuestros bolsillos, que cada vez la plata nos alcanza para menos. Y bueno, en el changómetro, que esta vez hicimos la edición picada, tratamos de mostrar de dos maneras. Por un lado, un changuito, cuánto nos fue costando en el tiempo. Por ejemplo, lo que en diciembre de 2017 comprábamos de alimentos y bebidas con 1.000 pesos, hoy para comprar lo mismo necesitas 5.300 pesos. Es decir, se multiplicó por más de 5 veces lo que necesitabas hace tan solo 4 años. Y después, otra forma que ponemos para verlo es con un billete de 1.000 pesos que compraba antes y que compraba ahora. En diciembre del 17, con 1.000 pesos, compraba 4,7 kilos de jamón cocido, por ejemplo, y hoy compro solamente 900 gramos. Es decir, no me alcanza ni para 1 kilo poder comprar el billete de 1.000 pesos. Esta es una de las formas que encontramos de tratar de mostrarlo de una manera más o menos amena, y que bueno, cada vez que lo publicamos vamos eligiendo distintas temáticas para ejemplificar con algunos productos. Ahora, David, por lo que se observa, es de un impacto realmente muy grande, y atendiendo que estamos hablando de alimentos, a esto tenemos que sumarle los servicios y la prestación de el gas, el agua, la electricidad, que según dicen, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, podrían tener una suba todavía mucho más importante. Exactamente. Vos calculás que en el último año hemos tenido 50,7% de inflación, con varias características o varios factores que amortiguaron un poco la inflación. Uno de ellos, los servicios de las tarifas públicas, luz, gas, transporte, que no se mueven prácticamente desde 2019. Entonces, hasta ahora todo eso no se movió y se va a empezar a mover. Tipo de cambio oficial. El año pasado, durante 2021 o los últimos 12 meses, la inflación fue del 50,7%, el tipo de cambio oficial solamente se movió el 21%. En adelante, ese atraso del tipo de cambio va a dejar de suceder. El tipo de cambio va a empezar a subir 3-4% mensual. El combustible, el último movimiento del combustible había sido en abril-mayo del año pasado, y recién tuvimos el siguiente estas últimas semanas. Y nos vamos a tener que acostumbrar a ver aumentos de combustibles todos los meses en torno al 5-10%. Entonces, son varios factores que estuvieron muy frenados durante el año pasado, y que incluso así tuvimos una inflación del 50,7% en los últimos 12 meses, pero que durante todos estos años todos esos factores sí también se van a mover, y es una de las razones por la cual también la inflación va a estar movidita, sobre todo en estos primeros meses. Bien, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ayuda en este contexto, puede llegar a recuperar, darle más certidumbre a la economía argentina, o vamos a seguir con todos estos signos o señales de incertidumbre que nos gobiernan hoy por hoy. Mira, dos cosas. Primero, el acuerdo con el fondo no es que en lo inmediato va a mejorar nada o mucho, sino que lo que evitó fue que empeoraran muchas cosas. Si no se llega a un acuerdo, si se llega a un default,
la situación se iba a deteriorar bastante. Entonces, en primera instancia, en el corto plazo, lo que hizo fue evitar una crisis mayor si se quiere. En el mediano plazo tiene dos cuestiones centrales, que eran las dos cuestiones principales que se discutían y fueron uno de los pocos números que se conocieron, que es plantear una reducción del déficit fiscal y una reducción de la emisión monetaria. Dos cuestiones centrales sin la cual no se puede empezar a acomodar la economía argentina y no se puede frenar la inflación. Muy difícil frenar la inflación si seguimos emitiendo pesos. Entonces, esas dos cuestiones centrales que están planteadas en el acuerdo del fondo son importantes y van a empezar a ayudar a que la inflación en algún momento se calme. Pero ¿qué pasa? También tenemos tantos desequilibrios atrasados, decíamos recién, atraso del tipo de cambio, atraso de tarifas, atraso del precio de los combustibles, que son cuestiones que primero van a hacer subir la inflación antes de hacerla bajar, pero que son cuestiones que sí o sí, este mes, el próximo, este año, el próximo, con acuerdo o sin acuerdo de fondo, había que hacer en algún momento para empezar a acomodar la economía. Entonces, respecto a la inflación, el acuerdo con el Fondo Monetario marca un sendero correcto, pero no va a tener, los efectos no los vamos a ver en la inflación durante los próximos 2 años por lo menos. Bien, David, por último, quiero consultarte algo que que preocupa mucho en el sector agropecuario y está referido a algunos dichos de funcionarios del gobierno que consideraron la posibilidad de incrementar las retenciones para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Te parece que eso es posible? Más allá de que hay un fallo ahí dando vuelta que ha frenado la posibilidad de subir retenciones a través de una simple medida de agricultura o del gobierno, tratando de hacerla pasar por el Congreso. ¿Te parece que hoy por hoy es una medida a la que va a echar mano el gobierno nacional? ¿Necesita fondos del campo? Necesitar fondos seguro que los necesita el gobierno nacional. El tema son dos cuestiones. Por un lado, hasta qué punto puede seguir presionando al sector agropecuario que ya genera un aporte importantísimo para la economía y para las finanzas públicas, hasta qué punto lo puede seguir presionando con nosotros lo medimos con la participación del Estado en la renta agrícola cercano del 64%, por un lado. Y por otro lado, hay una cuestión más allá de algún fallo o no, hay una cuestión constitucional. Un aumento de derechos de exportación sí o sí tiene que pasar por el Congreso. En algunos momentos eso se evitó porque había leyes que le daban esa facultad, o sea, el Congreso había dictado leyes que le transferían esa facultad al Ejecutivo, como fue la ley de emergencia en su momento, como fue la ley de solidaridad en diciembre de 2019. Es decir, hoy el gobierno por sí solo no puede aumentar un punto de derecho de exportación, sí o sí se necesita una ley del Congreso, y la verdad es que yo hoy dudo que el gobierno nacional pueda conseguir votos en el Congreso para poder subir los derechos de exportación. Y más allá de esta cuestión constitucional, de esta cuestión del Congreso, hay que tener en cuenta que el Poder Ejecutivo tuvo poder o tuvo la facultad hasta el 31 de diciembre para subir derechos de exportación a maíz, a trigo, a carne, sin necesidad de que eso pasara por el Congreso, y no lo hizo. Yo la verdad es que me parecería un poco raro que hoy quiera asumir un gran costo político, una negociación muy fuerte con gobernadores, etcétera, para apenas subir unos puntos, cuando tuvo esa opción gratis en términos políticos hasta el 31 de diciembre. Así que la verdad es que no lo veo factible desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de hasta qué nivel se soporta mayor carga tributaria en el agro.